Se llevan analizando y paralizando el Ecuador por 17 días. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, se ha mantenido en la búsqueda de estos 10 puntos y requerimientos por parte del gobierno. Entre ellos se encuentra la derogación del decreto ejecutivo 151, firmado el 5 de agosto de 2021 por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, una de las problemáticas radica en la minería ilegal, que ha invadido a 22 de las 24 provincias del Ecuador, donde los puntos más calientes están en Esmeraldas, Azuay, Imbabura, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo. Bienvenidos después de clase, soy Daniel López y el programa de hoy es acerca del decreto ejecutivo 151, así como también efectos de la minería ilegal en el Ecuador y también la escasez del gas y la gasolina que nos encontramos en este momento en el país. Hoy conversaremos con Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía y experto en materia de petróleo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo se encuentra? Que ya ha tomado demasiado tiempo. Muchas gracias, doctor Albite. Quisiera iniciar con que sucede en el país con las manifestaciones y movilizaciones de por medio. Existe escasez de combustible, la producción del petróleo se encuentra paralizado y el gas no llega a los hogares. ¿El gobierno cuánto más tiempo puede aguantar de esta manera? Le escuché al señor ministro de Energía que en los tanques de la refinería hay combustible para 12 días más. Sin embargo, el problema no es de existencia de combustible, sino de distribución de ese combustible. En el país se mueve de las refinerías a los centros de consumo a través de tanqueros, los combustibles, el diésel, la gasolina y el gas en camiones. Y los manifestantes no dejan pasar esos vehículos, entonces no llegan a las gasolineras ni a los domicilios en caso de gas. Así es que es un problema muy serio, no es de existencia de combustible, no hay suficiente, sino de cómo llega a los consumidores y a las gasolineras. Afortunadamente, no ha habido mayor problema en las grandes ciudades. La costa no tiene problemas. En Quito también, como hay un almacenamiento mayor, son en Ambato, en La Tacunga, en Cuenca los problemas. Pero entre más se alargue la situación, más grave se pone. Y si no dejan pasar los camiones, aunque y hay una disposición que se escuchó del señor Isa de la CONAIE de que dejen pasar gas, no sé si también dijo gasolina, implicó y productos básicos, porque sin gasolina, sin gas, los ciudadanos sufren enormemente y no tienen por qué hacerlo porque no son parte de este problema. No lo han causado la protesta contra el gobierno, no contra la ciudadanía de las grandes urbes. Así es que ojalá se arregle esto, como dije antes, lo más pronto posible y normalicemos la situación. Doctor Santos Albite, muchísimas gracias. El petróleo no abastece el país y hay que traerlo con subsidios que le cuestan millones al Estado. La refinería de Esmeraldas necesita ser modernizada y Petroecuador, previo a este paro, se encontraba en la espera para una licitación. Así como también en el Ecuador se utiliza el gas licuado de petróleo como fuente de energía para equipos residenciales, comerciales y obviamente industriales también. ¿Una refinería en el país ayudaría también con el gas de uso doméstico o solamente con el petróleo y gasolina? Sí produce gas, sí. En la refinación primero se produce gas y luego la gasolina y el diésel. El problema es que nuestras refinerías son muy antiguas, la del Anglo en Libertad del año 1930, la de Esmeraldas desde los años 1970, y el gas no se consumía en el país. Antes la gente cocinaba con un derivado del petróleo que se llama el Querex. El gas es una cosa de las últimas décadas. Así es que nuestras refinerías no producen suficiente gas
El gas es importado en un 90%, o sea, de cada 10 cilindros que se consumen en el país, 9 son importados, porque las refinerías no están hechas para producir gas. Uno de los procesos que debe implementarse rápidamente es mejorar las refinerías y adaptar los productos que de ahí salen al consumo interno. La mitad de lo que refinamos no lo consumimos en el país, sino que lo vendemos como residuo. Así es que este proceso de modernización y actualización de las refinerías es urgente porque, repito, el gas es 90% importado. Doctor, obviamente, los subsidios que se hace cargo el Estado son fuertes, es una gran inversión, estamos hablando de $1.000 millones anuales. ¿Qué puede hacer el gobierno en este momento, tomando en cuenta que no hay una refinería de por medio y que el presupuesto de hoy en día nos dice que no se va a hacer una próximamente, más que esta licitación que se está esperando en Esmeraldas? ¿Qué puede hacer el gobierno con esa escasez que se encuentra en el país? Porque como usted dice, nuestro gas no lo consumimos aquí, sino lo vendemos y todo el 90% que lo utilizamos, lo traemos. ¿Qué puede hacer el gobierno para tratar de evitar este tipo de cosas con la situación actual que se encuentra el país? Lamentablemente, los procesos de construcción y de potenciación de una refinería son largos. Hemos perdido el tiempo terriblemente. Le pongo un ejemplo. En tiempo del presidente Correa, en el 2010, en el 2012, 14, se analizó la situación que se importaban los productos y se podían más bien producir localmente. Y el gobierno se embarcó en 2 proyectos. Uno, construir una nueva refinería, la famosa refinería del Pacífico en Manabí. Y el segundo proyecto, modernizar la refinería de Esmeraldas, que necesitaba algún mantenimiento. Muy buenas ideas y muy oportunas, pero ¿cuál es el resultado? Se votaron $4.000 millones en estos 2 proyectos y no sirvieron para nada. Los 1.500 millones que se votó en la refinería del Pacífico, lo único que hizo es aplanar un terreno. Claro. Eso es terrible. Los 2.500, porque eso costó Esmeraldas, se robaron y quedó peor que antes. Ahí está, en los Estados Unidos, como se llevaron las coimas a depositar en cuentas en el Banco de Estados Unidos, hay más de 25 presos en los Estados Unidos por el escándalo de la refinería de Esmeraldas. Entonces se votaron $4.000 millones en refinación y no se hizo nada. Y se perdió el tiempo desde el 2007 que está Correa hasta ahorita, son 15 años, ¿verdad? Así es que lamentablemente no hay soluciones mágicas ni rápidas. Lo que debe hacer el gobierno es mejorar la refinería de Esmeraldas y de La Libertad, pero eso le va a tomar 3, 4 años por lo menos. Lo que debe hacer, está en un proceso de licitación que obviamente se demorará unos días, pero acelerar, ya perdió un año. El gobierno del presidente Moreno le dejó listas las bases, ya había un consorcio de primera línea interesado en modernizar Esmeraldas con su propia plata, sin arriesgar un centavo del Estado. Así es que seguir con ese proceso, mejorarlo, cambiarlo, como quieran, pero seguir adelante, porque si no, ¿sabe cuánto vamos a importar este año 2022 en combustibles? $7.500 millones de importación, cuando podemos producir la mitad localmente y ahorrarnos esas divisas. Así es que el problema de refinación es gravísimo, pero lamentablemente las soluciones no se miden en días, no se miden en meses, se miden en años. Claro, doctor. Un poco usted comentaba esta licitación que podía tomar días. La licitación inicialmente, previo a este paro nacional, iba a tomar 3 meses. 3 meses para poder licitarse y de ahí ver qué sucede y acontece con todo esto. Evidentemente hay que ver cómo se moderniza estas refinerías.
y ver cómo se puede mejorar la producción del petróleo y gasolina y gas, evidentemente, para nuestro consumo. Un poco ya remontándonos a lo que estamos también pasando en el paro nacional en este momento, es al 2021 cuando fue firmado aquí el 5 de agosto el decreto 151 en tema de minería, el cual planteaba el plan de acción para el sector minero, en el cual inclusive se hablaba de garantizar seguridad jurídica para inversiones internacionales. ¿Cuál fue su evaluación inicial cuando se firmó este decreto? ¿Usted estaba a favor o en contra? Yo estoy a favor, pero le voy a ser absolutamente sincero. Son deseos y buenas intenciones. Todo está en la ley. Es un decreto innecesario en mi punto de vista, burocrático. El gobierno cuando llegó en agosto del 2021, cuando dictó este decreto, estaba lleno de buenas intenciones. Es como el plan de campaña, ¿verdad? Decir esto. ¿Qué decía este decreto? Le daba plazos al ministerio y a la empresa minera para mejorar la industria minera. 4 meses. Han pasado casi un año, ¿verdad? Y no se ha hecho absolutamente nada. Ni una coma de este decreto se ha puesto en vigencia. La burocracia se ha reído del decreto, la debe haber botado a la basura o archivado. Así es que hacer de este decreto un punto de fractura entre ecuatorianos que no se quiere derogar, no, por favor. ¿Puede hacer el gobierno una buena minería sin este decreto? Ese es el problema de la burocracia. Ese es el problema del país. Creemos que con reglamentos, que con leyes va a cambiar la realidad. Ya tenemos 22 constituciones y seguimos igual. La ley es el producto de la voluntad del país, de cumplirla. Aquí nos llenamos de buenas intenciones. Este decreto dice maravillas. En 4 meses tiene que ser la minería ecuatoriana alcanzar los niveles de la minería en Australia o Canadá, que son los referentes. No se ha hecho nada, nada. Pura buena intención burocrática. Si se deroga el decreto, seguirán las cosas iguales. Puede mejorarse si hay voluntad. Puede empeorarse si no hay la voluntad, pero el decreto no cambia nada. Así es que derogarlo no significa nada en términos prácticos. Claro, doctor. Igualmente se hablaba de que no se iba a derogar este decreto, sino se iba a realizar una reformulación, una posible reforma para cambiar ciertos puntos y evidentemente llegar a un consenso entre lo que es la CONAIE y el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, entrando en este tema de la minería, que se la puede realizar de manera responsable sin necesidad del decreto, me gustaría entrar en el tema de las catástrofes como la de Buenos Aires, en Imbabura, y lo más reciente ocurrido en Zaruma. Esto, por ejemplo, ha llevado a los habitantes de los sectores ricos en minerales a manifestarse en contra de esta práctica. Pongamos el ejemplo de Azuay, donde se evidencia una sociedad que no quiere la minería en su provincia, con el 80,9% de consulta popular, donde la lucha en defensa del agua ya no es solo de comunidades indígenas o campesinas, sino también se tomó como un tema cultural y político. O sea, una sociedad que realmente no confía en esto. Tomando en cuenta esta base, ¿es posible la ejecución de una política minera en el Ecuador? Y hago énfasis, ¿responsable? Mire, lo que usted ha dicho es la verdad. Hay mucha resistencia a la minería, lo cual no es justificado, porque con buenas compañías se puede hacer minería limpia y responsable. Le pongo un pequeñísimo ejemplo. La compañía Ludling, que está operando la mina Fruta del Norte, una mina de oro en Zamora, Chinchipe. Es un modelo, se lleva bien con las comunidades, les da empleo y produce riqueza para el país. Le doy un pequeño ejemplo. La minería recién se destrabó en el 2019, o sea, tiene 2 años de exportación, 20 y 21. En 2 años ya la minería es el 4.º renglón de exportación del país. Primero, obviamente, petróleo, segundo, camarón, tercero, banano, 4.º minería, en 2 años, con 2 minas de las 50 que hay en el país. Es un país riquísimo. Bien,
La ciudadanía se opone, la juventud se opone, quieren hacer un plebiscito. Pero, ¿por qué? Porque lamentablemente el Estado se demora tanto en las concesiones, en los permisos ambientales, que obviamente se descubre una mina, los mismos trabajadores de la empresa que descubrió, como ven que hasta obtener los permisos sus jefes se van a demorar años, llaman a los amigos y hacen minería ilegal, usando mercurio, usando cianuro, que son sustancias altamente nocivas. La gente tiene miedo de esto. Nambija, una mina riquísima que viene desde el tiempo de los españoles, cuando se redescubrió en los años 70, fue un caos, ¿no? Un caos. Ese es el problema. Si se ordenara legalmente la minería y la gente vería sus beneficios y el cuidado ambiental, no se opondría. Porque la minería es el futuro del país, del mundo. Fíjese, los automóviles ya no van a usar gasolina ni diésel que viene del petróleo. Pero ¿de qué se hacen los automóviles? Se hacen de minerales. O sea, va a haber más demanda de minerales. Entonces, estoy de acuerdo que hay un cuco se le ve a la minería. Cuando bien manejada puede ser algo espectacular para el futuro del país. Buenos Aires, cuando se sacó a la gente, ahí está la mina. Hay una mina al norte de Buenos Aires que se llama Cascabel, que es tan rica, obviamente no es oro, sino cobre, y más al norte hay otro que se llama Yurimagua, que está en problemas con los señores chilenos. O sea, el país es riquísimo en minerales, puede ser una fuente de ingresos para sacarnos de la pobreza y de los problemas, pero la mala fama de la minería ha asustado a la gente. Debe haber un diálogo, ¿verdad? Los ecologistas y técnicos mineros y llegar a un acuerdo. Y no solo en el Ecuador, en el Perú, en Chile también se oponen las comunidades, pero a la final dejan. También que haya beneficios a las comunidades, que no sea como el petróleo que usted ve. Quito, Guayaquil son ciudades modernas gracias al dinero petrolero. Lago Agrio, el Coca son ciudades, unos pueblos inmundos, perdón la expresión, porque la plata se viene a las ciudades y no se queda ahí. Así es que bien explicado el problema ambiental, bien has explicado el problema social y beneficios a las comunidades. Yo creo que abriendo los ojos de la ciudadanía con la verdad, puede este temor, esta hostilidad hacia la minería bajar y permitir que el país que es rico se aproveche de su riqueza. Pero doctor, una pregunta, o sea, es verdad que evidentemente se le puede sacar mucho dinero a lo que es de esto y ser una gran inversión en tema de dinero para el país, pero también hay que hablar de los impactos ambientales que existen de por medio. Por ejemplo, alrededor de la minería ilegal, en esas prácticas en el oriente, hay un estudio que se realizó con la Universidad Regional Amazónica que indicó que en 11 sitios de Napo, el 73% de los recursos hídricos se encuentran afectados por la minería ilegal. Y entre los ríos que se encuentran más afectados está, por ejemplo, el Chipillacu y el Yutsupino. Entonces, tenemos esta ambigüedad, o sea, estas dos partes que, por una parte, sí, hablamos económicamente, al país le funciona mucho, pero también son un riesgo también para el país. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer con estos casos en donde la minería ilegal se podría realizar sin causar estos daños? ¿Es posible que se la realice sin causar estos daños? Y también, ¿qué hacer con la gente que ya vive por ahí y está afectada? Mire, el problema es la minería ilegal, pero partamos de una realidad. La gente en este país, solo de cada 10 personas en capacidad de trabajar, solo 3 tienen un empleo fijo. El resto tiene que buscarse su vida, como sea. Entonces, la minería es una posibilidad de trabajo y de ingresos y puede ser rentable. Un trabajador puede ganar $1,000, $2,000, $3,000 en una actividad minera. Obviamente, como las compañías grandes tienen tanto problema
en obtener los permisos, especialmente el permiso ambiental. No se diga un pequeño minero, un minero artesanal que la ley les da protección. La burocracia es indolente, entonces la gente se desespera y se dedica a la minería ilegal. En Zaruma, debajo de la tierra, tienen como topos, dinamitan y hacen túneles y si la ciudad se va a caer, ¿no? Entonces, ha habido ausencia del Estado y corrupción. Mire, el otro día presencié yo como árbitro en la Cámara de Comercio un video de una inspección a una mina que está en litigio ante la Cámara. El inspector, que debe ganar $600 mensuales, llegó en un vehículo que debe costar $90,000. ¿De dónde? ¿De dónde? Obviamente hay mucha corrupción, pero el Estado tiene que hacer algo, pero no algo efectivo, no dictar decretos que dice amaos los unos a los otros y mejorar la minería. No, no, no. Una presencia del Estado junto con los ambientalistas. Y sí se puede hacer una minería limpia. Los Estados Unidos, Europa, hay minería, pero bien hecha. Cuesta un poquito más, pero haciendo bien. Pero como hay ausencia del Estado, y usted sabe, la naturaleza tiene horror al vacío, se produce un vacío de la autoridad y lo aprovechan otros, ¿no? Así es que es una responsabilidad del Estado organizar. Se demoran años. Si ustedes le demoran años en un permiso, usted se ríe y dice, no, me olvido del permiso y hago a la maldita sea, perdón la expresión, porque los permisos significan regulación. Así es que este decreto que está en discusión con los señores indígenas se dedica, quiere eso, pero no hay necesidad de dictar un decreto, hay necesidad de darle la orden a la autoridad, poner buenas autoridades, poner inspectores serios en las zonas mineras, no gente que se deje corromper. Así es que es un problema estructural, pero sí se puede hacer minería limpia y obviamente la reparación tiene que ser parte de las obligaciones del concesionario, pero hemos dejado que la minería sea tierra de nadie y componerla va a ser bien difícil, pero hay que hacerlo. Claro, doctor, por ejemplo, un poco ya metiéndonos en materia de esta minería y sumado con la economía, por el momento la minería, como usted lo comentaba antes, ya es el cuarto rubro, después del petróleo, el banano, el camarón, y en este momento ya estamos hablando de que es ahí donde entra la minería. Por ahora la mina de cobre del Mirador y la de oro de Fruta del Norte, que usted nos comentaba hace unos momentos, son las únicas que se encuentran a gran escala en el país. Y también de por medio este decreto, como usted comentaba que no es necesario, toca un punto que es la formalización de mineros artesanales, que es una de las vías que proponen para formalizar el trabajo y evidentemente evitar la minería ilegal. Si es que se llegase a formalizar la minería ilegal y evidentemente se le podría sacar mejor jugo, ¿es posible alcanzar buenos números y que pase de ser tal vez del cuarto puesto al segundo puesto en materia de inversión privada la minería? Sin ninguna duda. Mire, hace poco, hace 2 semanas o 3 semanas, se realizó una feria en Canadá, la Feria Minera. Canadá y Australia son los países con mayor desarrollo minero y donde vienen las principales compañías mineras. Entonces, esta feria es la que atrae a estados, concesionarios, ecologistas. Es la feria más importante de minería del mundo. Y fue el Ecuador, fue el señor ministro, fueron autoridades mineras. Y el stand del Ecuador se llenó por primera vez porque el presidente Lasso da confianza, ha dicho quiero inversión extranjera. Los inversionistas, ya le digo, ni Zambia ni Tanganyika, que son países mineros, tuvieron tanta concurrencia a los stands como el stand ecuatoriano. Pero ¿qué pasó? Llevó el ministerio como ejemplo la mina Guarinza, que queda en Morona, Santiago, en la cordillera del Condo, Guarinza.
fueron las comunidades que viven en la zona, de la mano del gerente y subgerente de la compañía. Se llama Solaris, la compañía concesionaria, una compañía canadiense de muchísimo prestigio, diciendo: vean la armonía entre comunidades, ejecutivos de la empresa y el Estado. Obviamente el ministro les dio todo el respaldo. Una maravilla, dijeron: qué lindo el Ecuador, qué idil, qué Edén, qué buena armonía para la minería, perfecto. Vamos al Ecuador en manada, los inversionistas. A las 3 semanas, ¿qué pasó? Estos señores de la Amazonía acaban de incendiar el campamento de Guarins. Lo han incendiado, lo dejaron en tierra quemada. ¿Se da cuenta el mensaje que mandamos al país? El potencial es inmenso. La gente aquí en el país es amigable, el gobierno está abierto y es un gobierno absolutamente serio, el presidente Lasso, el ministerio, pero hay una brecha, no hemos llegado a un consenso con las comunidades, ¿no? Así es que hay otras minas, les repito: Buenos Aires, Cascabel, Yurimagua, Loma Larga, en el Azuay. Me podría pasar media hora enumerando los proyectos mineros. Así es que la minería no solo puede pasar del cuarto al tercero, sino al primer rubro de exportación si lo hacemos bien. Claro, es una realidad, doctor. Obviamente, si esto se maneja de la mejor manera, evitando el tema de riesgos, y que es una buena inversión, se podría llegar al primer puesto, obviamente. Pero creo que ya realmente llegamos al final de la entrevista. La verdad, muchísimas gracias, doctor Santos Albite, por su tiempo y poder compartir con nosotros en esta nueva edición, en nuestro programa Después de Clases. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. No se despeguen, vamos a una pausa y ya volvemos con las conclusiones. Ahí tenemos los camiones de los militares, para que sepan que con San Antonio no se mete. Tranquilo, Juan, tranquilo. ¡Ya! Aquí se retiran los militares. Estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, compañeras y compañeros. Les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. Soy creyente fiel de que el periodismo se lo vive precisamente aquí, en las calles. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he aprendido lo importante que es trabajar en equipo y donde siento-me desafiado y he vencido muchos miedos. Uno también logra humanizarse más con la sociedad al ver cómo muchas personas dejan su trabajo, dejan su familia por estar en estas manifestaciones. Es increíble estar ahí bajo presión, intentando redactar tan rápido, intentando editar videos rápido, intentando coordinar todo en el set. Chicos, ¿saben qué? En 30 minutos salimos al aire, es increíble. Católica, Salesiana He aprendido muchísimo. Encontré mi vocación. Que un día puedes estar en un paro nacional y al otro día puedes estar en una rueda de prensa entrevistando al ministro del Interior o al ministro de Gobierno. Poder ver que nosotros nos encontramos a la par de lo que medios tradicionales se encontraban realizando, nos llenó de orgullo. La pedagogía de UDLA Channel me ha parecido excelente, me ha parecido que todo lo que han realizado es correcto. La formación que nos han dado los profesores ha sido de mucha ayuda desde el primer momento. Ese es el itinerario de este pueblo. Estoy feliz de haber sido parte de este tipo de acontecimientos. UDLA Channel para nosotros es el principio. Y qué mejor principio que aprendiendo. Nosotros ya somos prácticamente periodistas porque hacemos lo que hace un periodista en la vida real. Hoy en día valoro más mi profesión y sé lo importante que es ser periodista. Acabamos de tener en nuestra entrevista después de clases del día de hoy al doctor Fernando Santos Albite.
ex ministro de Energía en la época de León Febres Cordero, y nos acaba de dar mucha información acerca de lo que está sucediendo en el país en estos momentos. Dentro de sus conclusiones podemos llegar a que necesitamos refinerías. Ha existido muchos años perdidos. En la época del correísmo, esos 10 años, con ese terreno aplanado, la refinería del Pacífico, que al final del día no nos llegó a dar nada, se ha perdido años. Y por ejemplo, en este momento tenemos una licitación en espera, que es para la refinería de Esmeraldas en manos de Petroecuador. Hay que ver si esto pasa, pero eso tomaría esos años, evidentemente. Entonces, hay que mejorar esta parte porque nosotros no estamos produciendo y no nos abastecemos, sino tenemos que traer de otras partes, y es ahí donde entra el subsidio. Terminamos pagando por un país en el que somos ricos de recursos. Entonces es la lógica que no se entiende. También como este decreto 151 que lo comentamos, donde el doctor Fernando Santos nos decía que en este país no es necesario un decreto, que este decreto lo vuelve de una u otra manera más burocrático. Y es por eso que llegamos a los dos puntos de esa como dicotomía de es crucial para la economía porque nos genera miles de millones de dólares anuales, y hoy por hoy es el cuarto puesto de ingresos anuales para el país después del petróleo, del banano, del camarón. Ahí entra la minería. Pero también tenemos en la otra mano esta parte de la inseguridad, y la inseguridad en el plano ambiental, lo que pasan en los sectores mineros, y es por esa razón que en lugares como Azuay, donde existió una consulta popular, se votó en contra de la minería. Entonces podemos ver esa dicotomía y hay que ver qué pasa en el futuro y evidentemente esperar lo mejor para el país, ¿ok? Con eso terminamos el programa de hoy. Mi nombre es Daniel López. Fue una edición más del programa Después de Clases para todos ustedes. Los esperamos en el noticiero de las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.